Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad, se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Estás a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejarán frío. Esto es Cloud of Arlequín. Pedrito y Juanito eran inseparables. No en vano eran hermanos gemelos y estaban entre los pocos niños de su edad que quedaban en el pueblo. Hacía años que la gente había empezado a emigrar a la ciudad y los pocos jóvenes que permanecían en el pueblo lo hacían más por apego a sus mayores que por deseo real a quedarse. Los padres de Pedro y Juan no eran la excepción. Más de una vez se habían planteado hacerse las maletas y arriesgarse a empezar una nueva vida en la ciudad, alejado de la monotonía del campo y el pesado trabajo de arar y sembrar los cultivos. Pero la idea de que sus hijos se criaran entre coches, humo y los peligros propios de las grandes urbes les frenaba. Aunque claro, también tenían su contra. Los niños prácticamente estaban solos y no tenían muchos amigos con quien jugar. Los gemelos eran conocidos en todo el pueblo por sus travesuras. Es normal a esa edad que los niños sean inquietos, y más cuando se aburren por no tener amigos con los que correr y jugar. Pero los pequeños no paraban con sus pillerías, y muchos ancianos del pueblo ya estaban hartos de ellos. Incluso más de uno les había dado una bofetada a alguno de los gemelos o habían ido con el cuento a sus padres o el cura, quienes a su vez ya les habían pegado más de un tirón de orejas. Su curiosidad no tenía límites y aprovechaban cualquier despiste para colarse en las casas de los vecinos o espiar por una ventana. Como en todos los pueblos en el que residían los niños, había un viejo huraño, uno de esos abuelos cascarrabias y con mal carácter, al que poco echan de menos cuando muera. Ese era el caso de don Vicente, que cuando falleció a los 75 años de edad, no dejó más que una sensación de alivio entre sus vecinos, ya que había protagonizado algunas peleas por sus terrenos con familiares y propietarios de la zona colindantes. Así que la noticia de su muerte no tuvo demasiado impacto en el pueblo, aunque por supuesto llegó a oído de los gemelos, que no dudaron ni un segundo que tenían que ir a investigar. Nunca habían visto un muerto y su curiosidad fue tan grande que decidieron colarse en la casa de don Vicente cuando todo el mundo había salido del velorio. Lo de todo el mundo es más un decir que lo que pasó realmente, porque salvo un par de planilleras aficionadas a llorar sin motivo aparente en cada funeral que se celebraba en los pueblos, incluso cuando casi no conocían al fallecido, prácticamente no fue nadie a presentar sus aspectos a don Vicente. Tal era el abandono del cadáver del anciano que incluso faltando pocas horas para su funeral ni siquiera le habían metido dentro de su ataúd, ya aún descansando sobre una mesa a mitad del salón de su casa. Pedrito y Juanito encontraron la casa vacía y las condiciones idóneas para saciar su curiosidad y ver al muerto sin que nadie les moleste. Con una total falta de respeto, lo manosearon, le intentaron abrir los ojos, la boca, le movían los brazos como si fuera una marioneta y le imitaron mientras se reían de él. Pero un ruido en la finca los alertó. Corrieron hacia la salida, pero ya era demasiado tarde y sin saber dónde ocultarse se metieron en un pequeño armario que estaba tirado a mitad del suelo del recibidor.
La voz de dos hombres que reconocieron como el cura y un viejo herrero con el que habían tenido problemas en el pasado sonó acercándose al armario. ¿Quién ha dejado esto aquí tirado? No puede ni pasar al salón. Ya me contarás cómo va a pasar la gente a presentar sus respetos a don Vicente, dijo el cura. Tampoco creo que fuera a venir nadie. Don Vicente ha labrado a pulso una repulsión de maleducado durante años, y no creo que le llore a nadie en el pueblo. No hables así. El hombre ya está esperando su juicio de Dios, que es el único que tiene el poder de juzgar sus actos, aseveró el cura. Ambos trataron de levantar el ataúd. Los niños, mientras los hombres hablaban, se habían escondido dentro por miedo, y se dieron cuenta de que ya estaba lleno. ¿Ves? Aún quedan buenos samaritanos en el pueblo. Alguien nos ha facilitado el trabajo y ha metido a don Vicente en su caja. Vamos a llevarlos a su descanso eterno, dijo el cura. Los niños escucharon toda la conversación desde el interior del féretro, pero era tanto el miedo que tenían al cura y al herrero que no quisieron revelar que en realidad eran ellos los que estaban dentro, y siguieron esperando el momento adecuado para escapar. Nadie acudió al funeral de don Vicente, por lo que el cura, cansado de cargar con la caja y el supuesto muerto, decidieron realizar una versión rápida de la misa y en 5 minutos ya había despachado la situación. Los niños, víctimas del calor y el aburrimiento, empezaban a sentirse muy cansados y casi sin darse cuenta se quedaron dormidos. No pasó más de 40 minutos cuando un ruido en la tapa del ataúd lo despertó. Paletadas de tierra caían sobre la caja, que ya casi había sido sellada, y ni las patadas ni los gritos de los gemelos parecieron alertar al anciano enterrador, que era conocido en el pueblo por su sordera. Los niños quedaron enterrados vivos, y nadie parecía haberse dado cuenta. Los padres de Pedrito y Juanito se sorprendieron cuando estos no llegaron a la hora de la merienda, pero imaginaron que estarían demasiado entretenidos jugando o que algún vecino del pueblo les había invitado a comer algo. Lo que ya les alarmó es que anocheció y llegó la hora de la cena y no aparecían por ningún lado. Pero nadie parecía haberlos visto en todo el día. Asustados llamaron al guardia civil y una pareja de agentes se acercó a coordinar las labores de búsqueda. La madre recordó la muerte de don Vicente y tuvo la intuición de que los niños probablemente fueron a curiosar, pero allí no encontraron más que el cadáver del anciano sobre la mesa del salón. Los vecinos se alarmaron cuando encontraron al muerto aún sin enterrar y rápidamente llamaron al cura. ¿Cómo que no está enterrado? Yo mismo le llevé al cementerio y tuve que darle una misa a la que ninguno de vosotros fue. Eso es imposible, padre. Don Vicente aún está descansando sobre la mesa de su casa, pero el ataúd estaba lleno cuando lo enterramos. Si no fue él a quien sepultamos. La cara de miedo de la madre se reflejó al instante, y conociendo como conocía a sus hijos, intuyó que ellos eran capaces de haberse metido dentro del ataúd en sus travesuras. Por más prisa que se daban a desenterrar el ataúd, el tiempo parecía eterno para los habitantes del pueblo. Era tradición allí enterrar lo más profundo que era posible los féretros. De esta forma se podían sepultar en la tumba a varios familiares y se evitaba olores que se podían convertir en insoportables al visitar el cementerio en los meses más calurosos. Por ese motivo, llevó varios minutos remover la suficiente tierra como para poder abrir el ataúd. Nos encontraron allí dentro. Fue un espectáculo escalofriante. Los niños habían muerto asfixiados, pero no sin antes luchar por sus vidas, intentando escapar. Se habían destrozado las uñas de las manos, arañando la madera, y sus pequeños cuerpecitos estaban cubiertos de la sangre. En plena desesperación habían tratado de romper la caja a golpes y se habían lastimado entre ellos. Y probablemente, fruto de la misma desesperación, habían acabado peleándose como animales, acorralados, de modo que podía verse marcas de mordidas y arañazos
en los cadáveres de los gemelos. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Si tienes niños y son traviesos, cuídalos. Esto ha sido todo por ahora. Soy Claude. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.